Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Siempre soy. 10ª temporada. Daniel Tonietti y equipo de 10 a 12 en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Siempre soy te invita a pensar. El conversatorio de las mañanas para entender múltiples realidades. El conversatorio de Siempre soy. Una invitación a mover las neuronas. Bueno, abrimos el tradicional conversatorio de miércoles. Dani se tuvo que ir, mañana estará de nuevo por acá, pero ya los tenemos a Diego Stulwark y a Horowitz Alejandro sentados en la mesa. Diego, ¿cómo estás? Bueno, tengo 3 dolores en el corazón. Mira, solo 3. Somos varios. Solo tres, y espero que lo podamos revertir pronto. Bueno, la idea era conversar un poco hoy sobre una cierta distancia que me parece muy evidente que se está operando entre las cosas de las que se está hablando en el micromundo de la política, digamos la interna política del peronismo, y una dinámica de malestar social, de conflicto social, que no necesariamente se sincronizan, sino incluso quizás todo lo contrario, ¿no? Es decir, el momento en que se procesa una interna, se desplaza un dato central que es una sociedad ofendida, una sociedad agredida, una sociedad que empieza a movilizarse, que empieza a decir lo suyo. Y me parece tercer cuestión, o sea, ya te dejo la palabra, que es esta maquinaria muy sostenida de Milei y del gobierno en este contexto de desprecio, de insulto, de agresión y, como dijo anoche, de aceleración, ¿no? O sea, la idea de acelerar destrucción de mediaciones, incluso de mediaciones lingüísticas, ¿no? Un poco lo que se nota respecto del cine, respecto de la universidad, respecto de la FIP, ¿no? Ir despejando el camino de lo que se consideran mediaciones obstaculizantes. Creo, Alejandro, yo te lo plantearía así, a ver cómo lo ves. Yo estoy escuchando a la gente del cine el otro día en los Martín Fierro, escuchando los gritos de los universitarios, viste que cuando Milei salió el día de su cumpleaños al balcón de la Casa Rosada, los insultos que recibió. Lo saludaron. Petobel insultada en el aeropuerto. Yo la pregunta que haría para empezar es esto. Yo le pondría este título. A ver. Milei lleva adelante, como la ultraderecha en general hoy, una crítica a la razón burguesa. Se están sacando de encima mediaciones que la burguesía se esmeró mucho en constituir. La sociedad reacciona, no reacciona ante eso, y el peronismo un poco perdido en su interna. Sería como mi primera imagen. A ver, vos sabés que yo estuve en Trelew, en Puerto Madryn, y la semana pasada, y el fin de semana estuve en Venado Tuerto. Son la Feria del Libro, ¿no? Claro, son 3 lugares enormemente distintos. Llegar a Trelew y intervenir en el marco de una universidad tomada te hace saber que no es el pulso porteño. No estás hablando de Puan, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias Sociales. Estás hablando de otro mundo y de otra cosa. Te hace saber que el nivel de horizontalidad de la cuestión es extendido, enorme y profundamente sentido. Uno puede pensar simplemente que se trata de estudiantes que están agredidos por la asfixia que el gobierno le impone al sistema educativo y que defienden el sistema educativo y punto. Esa para mí es una lectura que no niego, pero que reducir... Un poco estrecho, ¿no? Para decirlo con mucha amabilidad, es muy pobre. ¿Y por qué es muy pobre? Porque el secreto de esta situación es que enfrente de Milei no existen antagonistas. Se está constituyendo un antagonista horizontal, de abajo para arriba, extremadamente extendido.
porque cuando vos mirás una movilización como la de la capital, la UBA tiene 300.000 alumnos, había más del doble de esa gente en la calle, simplemente en Cava. ¿Esto qué te hace saber? Esto no es la universidad simplemente, o en todo caso, es la universidad como el signo de otra cosa. Ahora, Milei pareciera querer construir su antagonismo en la imagen o en la figura de Cristina, ¿no? Ante esto que vos decís, la horizontalidad y la masividad, él está apuntando a Cristina. Sí, y Cristina le da la mano, devolviéndole la atención, transformándolo en su antagonista verbal. Vos fijate, uno en política tiene el perfecto derecho a exigir lealtad. Ahora bien, la pregunta es, ¿lealtad a qué? En política la lealtad es a un proyecto, a un programa. La lealtad cuando es personal no es política. Te estás refiriendo a la interna del peronismo y a la tensión con Axel. No solo, me refiero a la idea. Vos fijate, la palabra traidor es una de las palabras que mayor historia política arrastra. En primer lugar, en general, cuando una fuerza política importante dice de alguien que es un traidor, está moralmente calificando a alguien, pero políticamente no dice demasiado. En todo caso, vos tenés que fundamentar en qué consiste la traición. De lo contrario, simplemente es un adjetivo calificativo, nada más. En todo caso, ahí el modelo de la traición es muy versátil, porque el dualdismo podría recordar en los mismos términos el momento en que Néstor Kirchner, digamos, interviene sobre el aparato político bonaerense, jubilando de alguna manera a su líder político y constituyendo un tipo de liderazgo nuevo. Hay mucha discusión sobre si hubo o no hubo ahí un cambio de programa, pero hubo un cambio de liderazgo, un cambio de actitud política en el país con la fundación del kirchnerismo. A mí una de las cosas que me preocupan más esta semana es el modo en que la interna peronista, con todas sus complejidades, o si querés también complejidades en el sentido que por momentos, como decís vos, pareciera ser que hay mucho más de pugna de poder que de explicitación de debate programático, ¿no? Pero no, espera, sí. Explicitación de debate. A ver, la sociedad argentina se debe una explicación de por qué Milei. Claro. Y Milei no es simplemente un accidente circunstancial, un resultado electoral. Milei es la puesta en valor de la casta política. ¿Por qué digo de la casta política? Porque si alguien que hace 6 años simplemente era un panelista de televisión y su apoyo era los clics en internet, alcanza a desbancar a fuerzas políticas centenarias, a fuerzas políticas de larga tradición, simplemente con un carpetazo, lo que está poniendo en valor es, antes que nada, a esas fuerzas políticas. Sin dudas. Pero ahora bien, espera, sí. Si las pone en valor a esas fuerzas políticas, lo menos que esas fuerzas pueden hacer es explicarnos qué pasó. Y no solo no hacen una mala explicación, no hacen ninguna. ¿No habría que explicar primero a Alberto Fernández? Por ejemplo, Alberto Fernández, fijémonos los últimos 3 candidatos que votó el peronismo. Uno es funcionario de este gobierno. Daniel Osvaldo Scioli. Sí, señor. El segundo era, entre comillas, el traidor del 2015, Sergio Massa. Y en el medio, Alberto Fernández, que era el armador de... ¿cómo se llamaba nuestro ministro del Interior, que no aceptó ser candidato a gobernador de la provincia de Randazzo? Al inefable Randazzo, gracias. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que la elección de individuos no ha sido maravillosamente acertada, para decirlo con amabilidad. Sí, me gustaría poner en tensión algunas cosas que estás diciendo para avanzar. A ver, por un lado, yo escucho explicaciones y las escucho insuficientes. ¿Qué explicaciones escuchás? A ver. Por ejemplo, Cristina tiene una explicación. Dice, por ejemplo, Alberto
En el institucionalismo se creyó presidente por tener la lapicera y no se dio cuenta que había, reuniendo los votos, un liderazgo político al que desoyó. ¿No? Explicación que da la madre y que da el hijo. Fuimos desoídos, no fuimos tenidos en cuenta cuando la fuerza política era nuestra, los votos eran nuestros. Mismo argumento que se utiliza hoy para Kicillof. En la provincia de Buenos Aires hay un gobernador, pero ¿quién reúne los votos? ¿Quién construyó políticamente esa situación en la provincia de Buenos Aires? Fue esta fuerza política. De otro lado, escucho a Axel Kicillof, que sí ofrece elementos de un balance. A mí me parecen insuficientes. Ahora me gustaría que hablemos de la insuficiencia también de estos argumentos. Kicillof dice, acá hubo disciplinamiento, acá se dan clases desde arriba y no se escucha, acá se considera traidor al que disiente. Eso no son solamente malestares actuales, son elementos de un balance sobre por qué, como decís vos, Alejandro, se eligieron los candidatos que se eligieron, se tomaron las decisiones políticas cuyos efectos están a la vista. El problema que yo veo en ese tipo de discusiones, que quizás son argumentos para el debate por el poder y quizás tienen elementos también a desarrollar sobre de balance político, es lo lejano que están del problema político central. Eso es lo que me parece a mí. Pero acá viene. Pero vamos en dos tiempos. En el primer tiempo conviene entender la fórmula de quién son los votos. Esa fórmula la vengo escuchando desde mi extrema juventud. ¿Son de alguien? Ahí está. La respuesta más obvia es: los votos son de los votantes, que es de quienes son. La idea de que alguien se adueña de los votos es la idea de que él cree que decide solo. Y en rigor de verdad, cuando alguien decide solo, lo que está decidiendo es algo que ya está decidido, porque es lo único que se puede decidir. Imagínate que yo soy el presidente y decido solo que mañana hay socialismo en la Argentina. ¿Vos sabés lo que pasa? Nada. Es como si agarrara un auto, lo pusiera a 140, lo llevara contra una pared, chocó y se terminó. ¿Por qué pasa esto? Porque esta no es una decisión que se pueda tomar solo. Hay decisiones que se pueden tomar solo, y es en el plano inclinado de la relación de fuerzas antipopulares. Esto se puede hacer perfectamente solo, y es lo que hace Milei. Fíjense, Milei, ¿qué es lo que está haciendo? Un trabajo de demolición. Lo anticipa el título de idea. Si no ahora, ¿cuándo? Este es un viejo argumento talmúdico que debe sonar bien a los oídos de Milei, probablemente. ¿Qué demuele? Demuele todos los instrumentos que regulaban la actividad pública, transformando al mercado tal cual es en la actual relación de fuerzas. La situación con Galperín te hace saber cómo es todo. Pero ahí, Alejandro, lo que quiero preguntarte es esto. Bloque de clases dominantes, sí, tal y como existen hoy, sí, dueños del capital, sí, herederos de la tradición burguesa, que desmontan las propias mediaciones que la burguesía durante siglos con tanto tiempo intentaron construir. Sarmiento para acá, educación pública, la industria cultural, la industria alfabética, la AFIP. ¿Cómo lees eso? ¿Cómo se lee ideológica y políticamente esa aparente contradicción? Está muy bueno lo de aparente contradicción. Vos sabés que una versión, digamos, muy simplificada de la lucha de clases es que la lucha de clases es entre la burguesía y el proletariado. Uh-huh. Por lo tanto, si la lucha de clases es entre la burguesía y el proletariado, hay fuerzas políticas que representan una cosa y fuerzas políticas que representan a la otra. Y si hay dos fuerzas políticas en choque, una representa a la burguesía y otra al proletariado. Huevada mayor no se escuchó mucho tiempo. La idea de que el fascismo es una fuerza de la burguesía es una tontería mayúscula. El fascismo es un movimiento plebeyo, anticomunista furioso, que reacciona contra la revolución rusa. Lo gobiernan las burguesías de sus respectivos países. Por supuesto
supuesto que no, están obligadas a maniobrar al interior y por fuera para tratar de conducir eso a algún lado. La idea de que Mussolini representaba los intereses de la burguesía, en un sentido muy finalista pueden llegar a funcionar, en el sentido operativo real no. De modo que hace un rato muy largo que la burguesía llevó puesta la famosa mediación. Déjame provocarte. Mussolini lo estás utilizando como un equivalente lejano y todo lejano que se quiera de Milei. No, Milei no es nada de todo esto. ¿A qué voy? Cuando vos mirás las fuerzas políticas o de Mussolini o de Franco o de Hitler, vos ves un movimiento plebeyo con capacidad de acción en las calles. Que hoy no existe, está clarísimo. No, es otra cosa. Fíjate, ¿no? Una cosa más. El movimiento plebeyo con capacidad de acción en las calles está referenciado en la universidad, no en Milei. Milei tiene clics. Sí, pero por eso vuelvo a la pregunta. Sería, ¿cómo explicar esta vocación del gobierno? Ayer dijo Milei, si hasta acá aceleré y fui rápido, ahora voy a acelerar más y voy a ir más rápido. ¿En qué? En el desmontaje de una serie de mediaciones. Claro. ¿Cómo pensamos el hecho de que un señor como Mola de Solá escriba hoy en La Nación que estamos ante un gobierno que avanza contra una institución fundamental para ellos, que es la libertad de prensa? Claro. Es decir, sea la libertad de prensa, sea la universidad, sea el cine argentino, ¿se entiende lo que digo? Un conjunto de mediaciones respecto de las cuales se está reaccionando como si fuera una reacción revolucionaria, ¿se ve? Sí. Una especie de gran secuestro de ultraderecha de lo que serían los temas de la crítica social, y un sector de la burguesía que, como decís vos, maniobra frente a eso, algunos aprovechando el negocio, claro, y otros intentando cuidar, escandalizados, este tipo de mediaciones, una de las cuales es el lenguaje. Por ejemplo, cuando Milei dice, murió Ginés, me alegro mucho porque ese señor era una basura. Uno se imagina un sector de la burguesía más conservadora argentina diciendo, esto no será mucho. Y se puede imaginar a otro sector acomodándose, porque si sonríe y aplaude eso, quizás encuentre un negocio. ¿Cómo pensamos esta situación? Lo pregunto porque quizás Milei expresa algo bastante nuevo, que es el hecho de que las clases dominantes están probando con otras formas de mediación, unas de las cuales tiene que ver con el mundo digital. Claro. Ahora, estamos en el tradicional conversatorio de miércoles. Dani vuelve mañana. Alejandro Horowitz, Diego Stulwark. Esto que decís tiene un choque de temporalidades también, porque exacto, tenés esto muy siglo XXI y enfrente tenés una interna del Partido Justicialista con los partidos en crisis, pero muy siglo XX, ¿no? Estamos como en dos temporalidades distintas discutiendo. A mí me gustaría señalar, me parece que excelente, Jorge, el comentario que haces, porque permite pensar esto también como para tirarle la pelota a un centro, a ver si la agarra de cabeza y mete algo que no pudimos meter nosotros ayer. Digamos, perdón, es el dolor que me acompaña incluso en el medio de la abstracción política. Cuando Milei y Cristina se eligen como contendientes y aparece una Cristina, para mí, nueva, que empieza a tuitear, que empieza a responder con un discurso cada vez más en espejo y agresivo, más parecido al de Milei, digamos, cada día un poquito más parecido al de Milei, ¿no? Ya que incluso interactúe en redes. Exacto. Eso a mí me sorprende por lo siguiente, porque me hace pensar que la política opositora está más fascinada con el lenguaje de Milei que con los intentos de la calle por crear y preservar otro tipo de lenguaje donde el cuerpo aparece de otra manera y se trata de, hacer algo que Alejandro dijo más de una vez, de intentar hablar de otra manera y hablar en serio. Me sorprende mucho cómo la oposición política de a poco va tomando, pero de manera subordinada, sin creatividad, copiando el modelo de uso de las redes, copiando incluso la relación con la violencia, copiando incluso la relación con la ofensa y con el desprecio y con el insulto, así, digamos, concediendo la destrucción del lenguaje que la derecha está proponiendo y alejándose de la necesidad de construir un lenguaje que articule con los cuerpos. Por ejemplo, en las clases públicas. Hoy en las clases públicas en todo el país está ocurriendo esos ensayos de articular de otra manera lenguaje, cuerpo y calle. En ese sentido, veo la interna política muy a destiempo, ya no del siglo XXI. Al siglo XXI intenta entrar mal y desprolijamente. Lo veo a destiempo de la calle, lo veo a destiempo de la demanda social, lo veo a destiempo de los problemas, digamos, de los desposeídos y los despreciados, ¿no? Vamos despacito. La primera cosa que uno mira
en un enfrentamiento en el que fuere, es cómo lee la política en actividad, no la comprensión política, cómo leen los políticos profesionales lo que sucede. No lo leen directamente, lo leen mediadamente, lo leen en las encuestas. Y al leer en las encuestas, y no voy a pasarme aquí sobre si las encuestas están bien hechas, si están mal hechas, si son operaciones exclusivamente, no, voy a dejar de lado. Vamos a suponer que las encuestas son maravillosas y que bien intencionadas. Y claro, y que reflejan milimétricamente lo que sucede. ¿Cuál es el problema de este modelo de lectura? Que no hay política. La política es la capacidad de transformar las relaciones de fuerzas existentes en función de un programa que requiere de otra relación para ser aplicado. ¿Puedo decir que la encuesta sustituye al programa? No, yo digo que la encuesta certifica la inmovilidad, claro. Puesto que la relación es esta y no nos da a favor, no tenemos ninguna otra cosa que hacer que mimetizarnos con el primero, al que le da mejor que a mí, porque ese es el camino y eso es lo que ves que hacen. En ese sentido sustituye al programa, porque la realidad me viene dada y entonces no debo constituirla. Ahí está, es perfecto. El programa. Efectivamente, la encuesta se vuelve por todo el programa de la política y la política se transforma en la inmovilidad absoluta y Milei es el que rompe la inmovilidad y la rompe discursivamente y eficazmente. Vamos a entendernos, si uno hace una correlación entre lo que dice y lo que hace, por supuesto hay puntos de tensión enormes, pero fijémonos Milei va al encuentro técnico más importante del Banco Central, donde están los especialistas más importantes del mundo discutiendo temas monetarios específicos. ¿Y qué les dice él a los especialistas? Voy a volar el Banco Central. Todos los que están allí sentados son devotos del Banco Central, son los que comprenden que el Banco Central es un instrumento insustituible y que de lo contrario te quedás sin instrumentos políticos para actuar en la crisis económica. Milei hace eso sin inconveniente, porque el discurso de Milei no debe ser comprendido como el contenido de un continente, sino que debe ser comprendido como la justificación musical de una práctica determinada. Los discursos de Milei son una música de una política concreta que la ejecuta por abajo. No es una relación de punto a punto, es una relación de tramo a tramo. Es decir, todo el discurso hay que entenderlo en bloque y se corresponde con la política en bloque que ejerce. Así lo escucha la sociedad. Los otros, que escuchan mal, simplemente creen que se puede copiar y que la copia es el modo de entrar y no ven que eso está en tensión con el mundo de las cosas y los hombres y las mujeres. Esta tensión no se registra en la encuesta. Cuando el debate es, hoy hacemos una interna en estas condiciones, sin una sociedad que intenta comenzar a pensar con los pies y en la calle qué pasa, en lugar de alentar esto, lo intentan llevar a la vieja cancha de las viejas opciones. Recordemos, teníamos que elegir entre Massa y Milei. Pues bien, esa elección, esa opción ya era la catástrofe. Diego, ¿de esto vos opinás parecido o crees que en realidad lo de Milei es un premio a la audacia? Porque no parece ser un tipo que lea las encuestas y tampoco parece ser un tipo que lea los núcleos de poder más duros de la Argentina y responda hacia ellos, porque claro, incluso no tiene problemas en tomar algunas medidas, por ejemplo, contra el grupo Techín, si la tiene que tomar, porque ideológicamente está muy convencido. Claro. A mí me parece que hay algo que a mí me llama la atención de Milei, que es lo que podríamos llamar una correlación entre aceleración y desprecio. Es una correlación que me parece que habría que intentar pensar más.
¿Qué quiere decir acelerar para él? En principio sería que la casta no bloquee las transformaciones que yo me comprometí a hacer y por las que la sociedad me votó. No voy a dejar que el Congreso, no voy a dejar que la prensa, no voy a dejar que las izquierdas obstaculicen. Que el partido judicial. Exacto. ¿No? En ese sentido, Milei es un revolucionario, en el sentido del método, ¿no? En el sentido de la estética, en el sentido de, a mí no hay ningún marco legal, no hay ningún marco constitucional, ningún grupo de privilegiados que vaya a obstaculizar eso. Pero al mismo tiempo, Milei se las arregla para que esos enemigos que tiene, que agrupa genéricamente bajo la forma de la casta, puedan convertirse de a poquito en los universitarios. Pueden ser la gente que hace cine, puede ser la burocracia calificada del Estado, puede ser el salario de los sindicalistas. Es decir, él va llevando la idea de un obstáculo contra el que hay que enfrentarse, lo va llevando a esto que vengo diciendo desde que comenzó el conversatorio, a un conjunto de mediaciones que a nosotros nos enseñaron desde el principio, que eran la manera de hacer sociedad, de hacer cultura, de hacer reproducción social, de hacer educación. Entonces creemos que la sociedad y la política no volverán a ser las mismas después de paso por la gestión de Javier Milei. Lo que quiero decir es esto. Quiero pensar en 3 niveles. Tenemos un primer nivel que es Milei acelerando con consenso electoral, con legitimidad electoral, en una dinámica en la que si acelerar es despreciar, si eso está bien, hay una novedad en los términos de la producción de legitimidad. Detenete ahí. Uno acelera por distintas razones, pero la primera razón por la que acelera es porque necesita reducir tiempo. Exacto. Yo acelero porque quiero llegar antes, y quiero llegar antes porque tengo una estimación del tiempo que tengo guardado. La crisis me quema el culo. Ahí está. Milei acelera porque el helado sobre la parrilla se derrite. Exacto. Y el helado sobre la parrilla empieza a derretirse de forma más acelerada. De acuerdo. Ahora, déjame seguir con el razonamiento. Ese es como un primer nivel. Sí. Pensemos un segundo nivel que sería lo que llamamos genéricamente la política. Todo aquello que fue, digamos, repudiado o impugnado en las elecciones del 2023. Los Massa, los Macri, los Bullrich, el conjunto de la burocracia política bipartidaria que perdió las elecciones del 2023. Que uno se pregunta, ¿van a intentar dar por exitoso el modelo Milei e intentar copiarle el lenguaje? A ver si de acá al 25 o de acá al 27 pueden subirse, digamos, a lo que sería una suerte de lenguaje de época para intentar participar, digamos, del modo de hablar de la sociedad. Si hacen eso, el nivel de despegue respecto de quienes necesitamos defender social, cultural y económicamente derechos en las calles es abrumador. Y entonces ahí este tercer momento es el que me interesa un poco pensar. Detenete en el segundo. Sí. El segundo depende del resultado que Milei alcance en la operación real. Claro. Hipótesis 1. A Milei le va muy bien. Si a Milei le va muy bien, a todos los demás le va muy mal. Punto 1. Hipótesis 2. A Milei le va mal, pero al espacio que Milei opera, en el espacio que Milei se mueve, que no es un espacio que construyó Milei, sino que es un espacio que preexiste, y Milei lo que hizo es irrumpir en ese espacio. ¿No logró agrandarlo también? ¿No le dio carácter popular a un espacio que era un poco más? Este es el punto. Cuando vos no tenés oposición real en ese plano, ese espacio sigue creciendo, porque lo que aparece es la discusión de, no es que el argumento de la vicepresidenta, las ideas están bien, las políticas no están bien, las ideas son maravillosas, las instituciones no son maravillosas, las ideas son maravillosas, los hombres que ejecutan estas ideas no son los adecuados para estas ideas. Bien, ahora el tercer nivel que quería pensar, que es el que uno ve cuando reciben los premios Martín Fierro en la televisión, que a mí no me interesan nada los premios Martín Fierro, o sea, les quiero decir, no es que lo veo, no me interesa lo que él se dice. Cuando habla gente extraordinaria como Brisky y se ve las caras de los que aplauden y de los que no aplauden, me dan ganas de ponerme a llorar por igual, digamos, show, ¿no? Sí, no me interesa nada, pero perdón, ahí ves el efecto de alguien que habla en serio. Sí. Brisky
que habla en serio, todos comprenden que habla en serio y algunos tienen la cara de absoluto estupor y otros tienen la cara de por fin alguien coloca el bocadillo que quería escuchar. Ahí también existe una manera en el espectáculo de neutralizar y hablar en serio, pero me interesa saltar esa situación, me interesa tomarlo de hablar en serio y preguntar. El otro día Pablo Alabarces estuvo en un programa de televisión, creo que era de Romina Mangel, y se insultó con Lombardi. Insultó a Hernán Lombardi, diputado del PRO, vive en el radicalismo, que está muy aparte fue el que ejecutó los 500 despidos en Telam en la gestión pasada, tiene un prontuario. Tiene un pedigrí de larga data, sí. Corrieron los estudiantes en la universidad, corrieron a este provocador de ultraderecha, a este influencer. Fijap. Yo ni me acuerdo los nombres. Franco Antunes se llama. ¿Qué pasa con el hecho de que una vez que la velocidad y el desprecio empiezan a semiotizar la escena, son la manera de hablar, son la manera de interpelar, y la mediación política no existe porque está un conjunto de internas de poder que son importantes, que solamente los especialistas siguen, pero que en el espacio social no ofrecen tácticas, ni ofrecen respaldos, ni ofrecen orientaciones políticas? Por ejemplo, el kirchnerismo, vamos a decirlo así. ¿Qué está pensando respecto del nivel de violencia que Milei está poniendo en la política, de los vetos? ¿Qué está pensando? ¿Se convocan conversaciones? ¿Se convocan movilizaciones? En realidad la interna por el momento impide que eso pero se no, procese. Pero un cachito, porque lo que me interesa a mí es lo siguiente. La actitud de Pablo Alabarces, la actitud de los pibes que están corriendo a los provocadores, son ensayos, me parece a mí, de evitar que la mediación lingüística quede arrasada. Son intentos de reconectar el lenguaje con el cuerpo, son un intento de reaccionar al modo en que interviene el mundo digital, liquidando la relación entre cuerpo y lenguaje como forma de la política. Ale. Es verdad que el mundo digital debilita la relación del cuerpo con el discurso. Y es verdad que le ofrece un canal de distribución que el cuerpo per se no tiene. Es un amplificador, en este sentido, llega a todas partes, pero al mismo tiempo que llega a todas partes, es un discurso que no está sostenido en un cuerpo. Claro. Esta dificultad solamente se quiebra en dos direcciones. Una es se separa por completo del cuerpo, y esto es lo que vemos en los influencers. Los influencers son la expresión de esta separación brutal, donde son influencers en 5 minutos y multiplican descomunalmente, pero inmediatamente cuando intentan hacer el negocio de ser influencer, tienen que empezar a vender algo del mundo real. Y cuando empiezan a vender algo del mundo real, el mundo real se entromete y determina que ese discurso tan amplificado de ninguna manera goza de la misma amplitud y empieza a reducirse descomunalmente. Este es el doble movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que los que van en la calle no son influencers. Y cuando un influencer choca con los que van en la calle, tiene que salir corriendo. Que en un caso él tiene un cuerpito gentil y los otros tienen miles de cuerpos. Y entonces se restablece la relación que este modo de comunicación fragmenta. Pero creer que la comunicación se reduce a este modo es reducir la comunicación a ese modo, es vaciarla. Me estoy refiriendo que hay un conflicto político. Creo que se lo puede poner en estos términos. Cuando Milei cumple años y sale al balcón de la Casa Rosada a que ser filmado. Ayer. Tiene todo el derecho del mundo a pensar que esa plaza está vacía, que él puede hacer gestos a la nada y ser filmado como si hubiera un pueblo que lo aplaude. Es más, después por técnicas de montaje se puede poner incluso ese pueblo, se le pueden poner banderas y aplausos. Lo que Milei no tiene cómo parece procesar es la información elemental de que en esa plaza sí pueden haber personas que sí están haciendo uso del espacio público como tradicionalmente se hace en la Argentina, que están reaccionando ofendidos al desprecio que él les fue aplicando y que lo van a insultar. Pero acá fíjate de nuevo la asimetría.
Milei ocupa el espacio, digamos así, virtual, y cuando él está en el espacio virtual está solo, y por lo tanto su voz es la única que retumba. Cuando desciende del espacio virtual a la Plaza de Mayo, se topa con las puteadas. Esto es, se topa con que él no está solo, se topa con que el cuerpo existe, se topa con que la calle recupera sus aptitudes políticas. Y aquí viene la cuestión. ¿Qué relación hay entre estas actitudes políticas en expansión que encuentran también ahora en las redes términos de interconectividad, pero donde los cuerpos ya no están separados, sino que los cuerpos sostienen el discurso de los picos? Eso es lo que... Ahora hay una respuesta más. Ahí estamos sobre el final del conversatorio. Alejandro Horowitz, Diego Sturbeck, Alejandro Horowitz. Hay una certeza más, porque cuando asumió Milei nosotros pensábamos, esa potencia que tienen redes, esa llegada, ¿la va a poder capitalizar también en la presencialidad? Nos pusimos el foco de cuánta gente iba a su asunción, cuánta gente iba a lo que fue su apertura de sesiones. Bueno, eso hoy no está pasando. Lo que hay son influencers sueltos que van a movilizaciones donde multitudinariamente lo rechazan. No hay un paso de la virtualidad al apoyo masivo presencial. Acá viene, hay un paso inverso. Lo que estamos viendo no es que la virtualidad reconecta con los cuerpos, sino estamos viendo cuerpos que están construyendo otra virtualidad en función de otra relación entre los cuerpos, por usar la fórmula spinociana. Pero lo que nos importa entender políticamente es las fuerzas que están actuando en el nivel de la acción pública. ¿Conectan con estos cuerpos o simplemente lo que potencian es la desconexión que Milei impulsa? Sí, a mí me parece dos cosas. La primera es recordar una escena muy importante que más o menos tiene 3 semanas, un mes, que es cuando Milei quiso presentar en el Parlamento el presupuesto, ¿se acuerdan? Sí. Y un apagón. Sí. Un apagón. Entonces, en primer lugar, yo creo que el gobierno está recibiendo cachetazos, que a mí me gustaría decir algo sobre qué significa esta especie de abstinencia, de esta renuncia a mirarlo, a consumirlo, a escucharlo, incluso en redes, incluso en pantalla. Y por otro lado, esto que estaba diciendo Alejandro, ¿no? ¿Cómo nos enteramos que a Milei o al influencer o a Petovelo los escrachan? Porque todos ponemos el telefonito cuando está ocurriendo. Uh-huh. Es decir, esta dimensión virtual está en disputa, ¿no? Está en disputa, y como está en disputa, el resultado ya no es el que era. Claro, por eso. Fíjate el cambio. Petovelo no solo es insultada, que se la tiene que masticar doblada, sino que además quieren explicarnos que los insultos que recibe Petovelo son distintos a los insultos que ellos propician. Exacto. Y ahí es donde el argumento tambalea hasta el final. Sí. Muchacho, vos lanzaste esta música. Esta música organizó otro ritmo. Exacto. Y este ritmo es el que va a poner la música de la política. Que me parece importante y central acá. La idea que se puede utilizar la dimensión virtual, digital, las nuevas formas de comunicación, para hacer una comunicación alternativa a la del gobierno, pero que en realidad le compra el lenguaje y que usa una enunciación desdramatizada, que es la manera en que buena parte de la oposición política utiliza esos medios, contrasta con una pregunta que me parece fundamental. ¿Cómo va a ocurrir que el asco, la ofensa y el dolor que una parte importante del pueblo está sintiendo respecto a lo que ocurre, cómo eso va a ir dando lugar a imágenes, a formas de comunicación virtuales, que no son la buena onda opositora compitiendo contra la buena onda oficial, ni es el insulto opositor compitiendo con el insulto oficial. Me parece que el momento del asco, de la repugnancia y de la ofensa que ya están ocurriendo entre los agredidos por estas políticas suponen el desafío sobre cómo ciertos afectos del cuerpo entran a jugar activamente en el mundo digital. Yo voy a hacer el razonamiento exactamente inverso. A ver. ¿Por qué? Cuando
Cuando nosotros miramos un lenguaje, lo que estamos mirando es una representación de algo en movimiento. El lenguaje no puede, sino de algún modo, congelar un punto determinado, que es el punto en el que se enuncia. Pero cuando estamos construyendo un nuevo lenguaje, y lo que estamos viendo acá es cómo, de a poco, en el sentido amplio del lenguaje, ¿no? Así es, en el sentido del conjunto de las capacidades que tenemos para contarnos lo que pasa, lo que me pasa, lo que nos pasa. Entonces, esto requiere de términos que todavía no tienen la calidad enunciativa compartida. Estamos construyendo esa capacidad enunciativa compartida. Y no es copiando nada. Esta capacidad surge de entender una relación que ahora sí va punto a punto. Y dice así: flaco, si a vos a mí me insultás y me bardeás, yo te voy a contestar no en las redes, te voy a contestar en la trucha. Y esto va a quedar claro de que yo hablo en serio y de que vos sos un pequeño charlatán. ¿Por qué? Porque cuando yo te contesto en la trucha, lo que vos haces es salir corriendo. Y cuando te insulto, como a Petrovelo, lo que vos haces es criticar, es lloriquear porque te insulté. ¿Viste que no era lindo que te insulte? Lágrimas de facho, va a decir yo diría afectos y multitud, las dos cosas, ¿no? Diego, muchas gracias por el conversatorio. Alejandro, muchas gracias. Acá de emergencia, mi rol, le mandamos un abrazo a Dani Tonietti. Teniendo en cuenta que es una emergencia, la zafamos más que bien. Te lo tomo. Muchas gracias, Diego, por haber venido. A Alejandro, mañana siempre soy de nuevo. Desde las 10 en operación el equipo que puso esto hoy al aire: Sebastián Mochiola en la producción, Guillermo Luis Willy Bray en coordinación, Ariel Pinos y Lucas Román en producción, en redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro, en la producción audiovisual Mora Urzagasti, y en el streaming Emma Esbinden. Le mandamos un abrazo a Dani Tonietti, a Rulo, a todos los que pasaron hoy por Siempre Soy. Nos volvemos a ver mañana a las 10. Adiós.